En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y hemos realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirá de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos mis hermanos. Dios Todopoderoso, el que está por encima de todos los dioses, el que tiene en sus manos las cimas de la tierra, suyas son los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Fueron sus manos las que le formaron. Bendito y alabado y glorificado sea mi Dios. Hoy nos encontramos, sí, como lo ven y lo oyen, en esta naturaleza, en este paraíso terrenal que es el mar, transmitiendo para ustedes el alimento espiritual, acompañado de Rosita, la princesita. Hola, querido hermano, saludo a todos ustedes aquí, feliz, contento, dándole gracias a Dios por permitirnos transmitir el Evangelio en este hermoso lugar, la playa. Mira el mar tan hermoso, lo que ha creado Dios. Para Él sea la gloria siempre. Así es, damos la gloria al Señor Todopoderoso porque nos da esa dicha, esa gran bendición de venir a compartir en el mar. En el mar. Es una bendición solo que Dios regala a aquellos que le temen. Bueno, y que yo sé que otros también están deseosos de ir al mar. Dios le dará la oportunidad. Nos la ha dado a nosotros hoy, pues de aquí vamos a transmitir el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, en el cual ustedes ya lo han oído, hasta el 29. Pero fíjense bien. Dice la Sagrada Escritura, y recuerdan ayer, ¿verdad? Cuídense de los falsos profetas, porque los hay. Aunque tomen la Biblia, aunque prediquen, aunque expulsen demonios, aunque hagan milagros, pero puede ser que el Señor les diga, oye, no te conozco. Pero vamos a ver cómo es, qué es lo que el Señor quiere. Escuchamos la primera parte. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ahí está. De esa manera vamos a descubrir nosotros los falsos profetas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no basta, no es suficiente con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Si no, Rosita, si no, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Pues aquí vamos a ver y aquí vamos a descubrir cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor? Pues vámonos a la Sagrada Escritura. Ella me va a decir cuál es la voluntad de Dios. Recuerda, no porque yo diga, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, para ustedes contar, voy a entrar al reino de los cielos así de bla, 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 de boca. No. Porque es fácil escuchar la palabra de Dios. Mire, es fácil, es sencillo escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que cuesta. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Pues vamos a ver una cita bíblica, lo que es la voluntad de Dios. San Juan 20, 21 es la voluntad de Dios. Entonces, analizo, reflexiono y digo,
¿Sí estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Sí, bendito Dios. Está cerca el reino de los cielos, está a nuestro alcance. Pero si no estoy cumpliendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, podré decirle Señor, Señor y predicar a un montón. Sí, puedo expulsar demonios y hacer curaciones. Sí, pero si no hago la voluntad de Dios, nada, dice el Señor. Más bien entrará el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí en la Biblia está. Hay muchas. Vamos a tocar una. Escuchemos, por ejemplo, San Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Esta es voluntad de Dios, no es mía. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, El Padre envía a su Hijo. Ya sabemos que lo envió para salvar al mundo, derramó su sangre en la cruz, se quiso quedar en un pedazo de pan para la salvación del mundo. Que hay que hacer, creer y ir a comer. Ajá, ¿qué pasa? así los envío yo también. Los envió con una misión. Vamos a escuchar la misión. Es la voluntad de Dios, no es la mía. Es la voluntad de Dios y está escrita en San Juan 20, 21 al 23. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Dale. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. La misión, voluntad de Dios. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es la voluntad de Dios. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdone, les quedan sin perdonar. Entonces voy a ver si eso que van predicando la palabra de Dios, expulsando demonios, curando enfermos, hacen la voluntad de Dios, de ir a confesar sus culpas. ¿Para qué? Para que le queden perdonados sus pecados. Esta voluntad de Dios, San Lucas, capítulo 22, versículo 19, analicémosla. Estamos haciendo la voluntad de Dios porque de esa manera alcanzaremos la salvación. No decir, Señor, Señor, y ya basta. No. Buscar las escrituras, cargarla para arriba y para abajo, anunciar y predicar lo que tengo yo siempre en mi mente. No. Hay que ir acompañado. Oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Es voluntad de Dios, escuchemos. San Lucas 22, 19. Después tomó pan, y dando gracias, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, ¿qué les dijo? Esto es mi cuerpo, Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. que es entregado por ustedes. Siga. Hagan esto en memoria mía. Siga. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Es la nueva alianza. San Juan 6:51, es voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Seríamos rebeldes si no acatamos la orden del Señor, y eso hay muchos. Por eso no basta con decir Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es voluntad de Dios, no lo estamos diciendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿A qué? ¿Para qué? El que coma Ahí está, este pan, otra vez. El que coma La voluntad de Dios, el que coma de este pan, vivirá para siempre. es voluntad de Dios. Siga. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Y a ver, ¿qué es el pan? ¿Qué dice que es el pan? Repítamelo. Es mi carne, el pan que yo daré es mi carne. ¿Por qué se niega? Porque hay quienes lo niegan, aunque vayan predicando con la Biblia, niegan la voluntad de Dios. Versículo 53, para los que lo niegan. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No habrá vida, no habrá vida. Ahora, para los que quieren y hacen la voluntad de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos el mandato de Dios o le obedecemos a aquellos que van gritando a todo pulmón por las calles, por los auditorios, para usted contar? Señor, Señor, pero no acatan lo que dice San Mateo capítulo 16, versículo 18, que el Señor dejó una sola iglesia. Una sola. ¿Y por qué hay tantas? Porque no han hecho la voluntad de Dios, y aunque estén en ella, dice el Señor, no entrarán en el reino del cielo por más que prediquen y prediquen y prediquen y hagan milagros y curaciones. Es voluntad de Dios, escúchenlo, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mía.
La de Cristo edificada. La va a edificar, y empieza en Hechos 1 en adelante, a edificar la iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia. Siga. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Escuchen, voluntad de Dios. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez, voluntad de Dios. Yo te daré las llaves del ¿A quién le reino dijo? de los cielos. A Pedro. ¿Y quién es Pedro? El pastor de la iglesia. Sucesores desde Pedro hasta hoy Papa Francisco. ¿Qué hacemos? Y a Pedro le dijo, otra vez, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué no aceptan la voluntad de Dios? ¿Por qué hay tantos que atacan a Pedro? San Lucas 22:31, es la voluntad de Dios. ¿Por qué atacan a Pedro, al Papa Francisco? ¿Por qué lo atacan? Porque es el pastor, San Lucas 22:31, porque es el pastor que Cristo ha dejado en su iglesia, al cual dice, yo rogaré por ti. Los otros rogarán por otro, pero por Pedro no lo quieren, no lo acepta. Hoy el Papa Francisco. Pero, ¿qué hacemos? Es la voluntad del Señor. Escúchenlo, San Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Simón, Pedro. Atención. Pero yo he rogado por ti. Otra vez, Rosa. Pero yo he rogado por ti. Si el Señor ruega por Pedro, que es pecador y va a tener tantos ataques, y hoy en el Papa Francisco, ¿quiénes somos nosotros? Principalmente nosotros católicos, que deberíamos orar por el Papa Francisco. Ya sabemos que los que van en otras congregaciones no lo van a aceptar, pero nosotros católicos, ¿por qué rechazamos esto? Si el Señor dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. para que tu fe no se venga abajo, pero va a llegar el momento que va a caer, escuchen. Y tú, cuando hayas vuelto, Tienes que levantarte porque eres humano. ¿Qué hay que hacer cuando, qué tiene que hacer Pedro para el Papa Francisco cuando se levante? A ver. tendrás que fortalecer a tus hermanos. Tendrás que fortalecer. A tus hermanos. Y eso hace Pedro, porque recuerdan Juan 21:15, les dice a Pedro, San Juan capítulo 21, versículo 15, así lo quiso Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Para los que rechazan la palabra de Dios, aunque se digan predicadores, aunque pulsen demonios, que es lo que dice el Evangelio el día de hoy, aunque hagan milagros, pero Jesucristo los va a rechazar. ¿No lo oyeron? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿No lo escucharon? No los conozco. ¿No lo escucharon? Pero ¿por qué, Señor? Señor, si hicimos culto, si predicamos, si nos esforzamos por llevar tu palabra. Sí, pero no hicieron la voluntad de Dios. Se salieron de la iglesia, del pastor que Cristo estableció. Escúchenlo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. No le dijo a más nadie, a Pedro. No le dijo ni a Martín Lutero en el año 1517 al 20. No se lo dijo a Pedro. Dale. ¿Me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Más que esto. Más que esto, los suyos, los que estaban ahí con los más cercanos. ¿Me amas más que esto? ¿Por qué a Pedro? Porque recuerdan, ¿no? El mismo Mateo 16:13 en adelante, que uno decía que era el Juan Bautista, que otro que el profeta Elías, que otro profeta, pero Pedro, por revelación de nuestro Señor Jesucristo, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado eres tú, Pedro, Simón, porque esto no se lo ha revelado carne humana, sino mi Padre que está en el reino del cielo. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, y ahí lo siguen leyendo ustedes. 3 veces les dije, le pregunta, apacienta, cuida de mis corderos y de mis ovejas. ¿Por qué habla de mis? Porque hay otras ovejas que no son del rebaño ni del redil. A esas, dice el Señor, hay que buscarlas. San Mateo, voluntad del Señor. San Mateo, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Voluntad del Señor. ¿Qué hacemos? ¿No vamos a ir en contra de la palabra de Dios? No podemos.
¿Podemos nadar en contra de la corriente? No podemos. No podemos. Pero hay quienes lo están haciendo, sí. Y eso el Señor los va a decir en el último día, apartados de mí, no los conozco. Aunque digamos, conocerlo y decir según ellos la verdad, pero no. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 19, 5 en adelante? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Santo matrimonio. Santo matrimonio. Entonces, ¿por qué en aquellos hombres y mujeres que van predicando en sus iglesias no aceptan el matrimonio? ¿Por qué? Porque van en contra de la voluntad de Dios. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Les dije que le iba a unas cíticas, ¿no? Ya vamos a ir aterrizando con estas, porque hay muchas más. Esta es la voluntad de Dios. Isaías, capítulo 7, versículo 14, es voluntad de Dios. Profecía, más de 400, 500, 600 años, póngale usted, no vamos a discutir por eso. Antes de venir Cristo, dale. El Señor, pues, le dará esta señal. A ver. La joven está embarazada. La joven, la virgen, la doncella, esa virgen, ¿está qué? Embarazada. Y da a luz un varón. Esa virgen, la virgen da a luz un varón. Uno. A quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Ah, entonces, si la Biblia dice que hay uno, ¿por qué le van agregando más y más hijos a la virgen? Porque no es doctrina de Cristo, no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? San Mateo capítulo 1, versículo 23, a ver si es el 23 o 22. ¿Se cumplió la voluntad de Dios, sí o no? Si se cumplió, ¿por qué nosotros no la obedecemos para cumplirla? A ver. La Virgen concebirá. Es 23, ¿verdad? Sí. La Virgen concebirá, y nos vamos a la profecía, ¿verdad? La que acabamos de leer. La Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Lo mismo, un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, el 22, ahora léame el 22. Todo esto sucedió. Escuchen palabra de Dios, otra vez. Todo esto sucedió para que ¿Qué sucedió? Para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿La voluntad de Dios? Así mismo es. Pero entonces vamos al Evangelio, para ir terminando el Evangelio, ¿verdad? Mateo 7, vamos después de voluntad, Rosita, para que se den cuenta de que no es, amados hermanos, 7:21, no es solamente con pronunciar el nombre del Señor y saltar y brincar y hasta caerse que se va a alcanzar el reino de los cielos. No, Señor, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Así no es. Es como lo manda la palabra del Señor. Lo volvemos a retomar. Dale. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ajá. Aquel día muchos me dirán. Muchos, de paso son muchos me dirán, cada día va creciendo. Si nosotros católicos no nos preparamos y les mostramos con la Biblia que estamos en error, seguirán creciendo. Muchos me dirán. Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y hemos realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente. El Señor dice, yo les diré claramente, ¿qué? Nunca les conocí. Ah, Bárbara. Otra vez. Nunca les conocí. ¿Cómo, Señor? Si yo tengo 45 años proclamando el Evangelio, sí, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Estás haciendo tu voluntad. Por los frutos lo reconocerán. Cuídense de los falsos profetas. Otra vez. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Y aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Así como en las olas allá, o más allá. Aléjense, otra vez. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Cómo que hacen el mal si están predicando la palabra de Dios? Sí, así mismo es, porque no están haciendo la voluntad de Dios, sino están haciendo su propia voluntad. Se han salido de la iglesia de Cristo, han rechazado la confesión, han rechazado la Santa Eucaristía,
Han rechazado a la Virgen María, que no son todos, pero la han rechazado. Han rechazado al Papa, han rechazado a los sacerdotes. ¿Cómo se le pueden llamar a eso que rechazan la doctrina de Cristo, la palabra de Dios? Hacedores de maldad. Aléjense. Siga. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, Dos cosas fundamentales. Escucharla y ponerla en práctica. Porque fácil, ¿sabe qué es? Oírla. Eso es fácil. Oír la palabra de Dios, fácil. Y muchos están contentando con eso. Sí. Tienen que tener mucho cuidado. Vamos a escuchar una palabra de 5 minutos, 8 minutos, una predicación de 8 minutos, ya basta, listo, ya cumplimos, listo. Y se conforman con eso. ¿No recuerda que el Señor decía que la gente, tuvo misericordia de toda la gente porque andaban como ovejas sin pastor, y se quedó, les enseñó, les predicó largamente, y la gente no dormía? ¿Por qué? Porque lo hacía con autoridad. ¿Por qué? Porque lo decía con la verdad. ¿Por qué? Porque lo decía basado a la voluntad de Dios. La gente se duerme, por supuesto, 5 o 8 minutos, se duerme por aquel que no lleva el mensaje, no lleva la verdad y se pone a echar cuentos. Eso es verdad. Eso es verdad. Y la gente que lo va a querer escuchar. Pero cuando se lleva la verdad con autoridad, con la palabra de Dios, la sana doctrina, la gente está sedienta, hambrienta de ella. Y se queda después de quedar hasta 2 horas y más. ¿Seguro? ¿Seguro? Eso se ha vivido, es experimentado. Pero también se ha experimentado aquellos que se ponen a echar un cuento y empiezan a bostecear. ¿Sí? Empiezan a bostecear. ¿De qué se van a alimentar si no están hablando de la palabra de Dios? Mi alimento es hacer la voluntad de Dios, dijo Jesucristo. Pero los que lo están haciendo, ¿qué? Pero hay que escucharla y ponerla en práctica. Y dirán de él que ahí tienen a un hombre sabio y prudente. Construyó su casa sobre roca. Vino la tempestad y todo aquello y no se cayó. Pero el versículo 26. pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Se conformó o se conforma solamente con oírla. No las pone en práctica. ¿Ha escuchado? Sí, yo creo en la palabra de Dios, pero yo a misa no voy. A la iglesia católica tampoco, yo me quedo aquí en esta congregación, porque mire, ahí lo tratan a uno bonito, ahí se siente uno bonito, cantan, bailan, hasta mire, se revuelcan en el piso, sí, van por el sentimiento, se miente por lo que sienten. Pero la iglesia de Cristo no es así, la iglesia de Cristo es por convicción, por lo que creo. No veo, Señor, pero creo que estás presente en el pan eucarístico. Voy al verdadero culto, al culto que van inventando otros hombres bajo su propia voluntad. Es para la voluntad del Señor, que por el culto verdadero, que es con el cuerpo y la sangre de Cristo, alcanzaremos la salvación. Hebreos 10:9 en adelante. Pero irán de aquel que se conforma solamente con escuchar la palabra de Dios, solamente. Dale. Y no las pone en práctica. Y no las pone en práctica. ¿Qué pasa con él? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Tonto, perdió el tiempo, así tenga 35 años, 45 años, predicando según él la palabra de Dios, pero no haciendo la voluntad del Señor. Es decir, se apartó de su iglesia, la verdadera. ¿Por qué se aparta de la verdadera iglesia? ¿Por qué no está bajo la autoridad del Papa Francisco? ¿Por qué? Por rebeldía, por no hacer la voluntad de mi Dios, de tu Dios, que dice ser tu Dios. Si la voluntad de Dios es, yo he rogado por ti, Simón, yo he rogado por ti. Pero yo, como me quiero más que Dios, pues yo no ruego. Yo no oro ni siquiera por ese Señor, porque es un pecador. Está bien, se le respeta, pero no es así. Siga. Se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. Vamos a ver las consecuencias. Apartado de mí, alejaos, no los conozco. Las consecuencias. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Otra vez? La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Yo no quisiera estar en esos zapatos, en aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, aunque se digan conocer a Cristo, proclamarlo y llevarlo en su boca todos los días. No estoy diciendo que esas personas son malas, nada, solamente que han sido engañadas. Son gente de buen corazón, algunos, no todos. Algunos botan más veneno que bueno, pero la gran mayoría son de buen corazón. Lo que pasa es que no ha llegado un católico a predicarle, a denunciarle la palabra de Dios con citas bíblicas. No ha llegado. Pero el día en que nosotros tomemos la decisión de ir a anunciar con autoridad la palabra de Dios, ese día el Señor hará la obra en esa persona que ha sido engañada por más de 10 años, 5 años, no sé cuántos años.
y empezarán ¿a qué? A poner en práctica su palabra. Nos vamos, amados hermanos, desde este lugar maravilloso que hemos transmitido para ustedes el alimento espiritual en el día de hoy, por gracia del Señor, recordándoles que los creyentes Somos más. es la hora de los laicos. A evangelizar, Decía San Jerónimo, desconocer las escrituras es de conocer a Jesucristo. el Señor Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.